Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos con la primera, hermana Mercedes. Dios le bendiga, pastor. Yo tengo una inquietud. Agradezco su colaboración, si me puede orientar. Yo tengo que estarle contando todo lo que hago a mi familia. Me explico. Yo vivo en otra ciudad con mi esposa y mis hermanos. Mis padres viven en otra población. Todo lo que yo haga, por ejemplo, comprarme una motocicleta, hacer un préstamo, etcétera, tengo que contarle a mi familia, a mis hermanos, mis padres. Si no lo cuento, ¿está mal? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Con la única familia que usted debe de compartir todos sus proyectos es con su esposa. Amén. Y si sus hijos ya están en condiciones de aportar. Recuerda que hay una escala: Dios, mi esposa, mis hijos, mi iglesia y después lo demás. Así de que no está, ni es una obligación, ni peca si no le hace saber a su familia acerca de alguna inversión que haya hecho. Eso nada tiene que ver ni con la vida devocional, ni tampoco social. Cuando uno se casa, requiere casa y costal para llevar a la plaza. Así que tranquilo, nada pasa. Es su vida, es su familia, su esposa y sus hijos. Lo demás, amén, no es necesario que usted le esté compartiendo lo que sucede. Pero Carlos, nos envían una pregunta a través del CIC y nos dicen, son dos preguntas en torno a un mismo tema. Uno, ¿cuál es la función de los diáconos en la congregación? Y dos, ¿están los diáconos obligados a aprobar todo lo que el pastor quiere hacer? Esta taquillera. ¿Cómo es que es la pregunta? Mire, hermano Carlos, dice, ¿cuál es la función de los diáconos en la congregación? Y dos, ¿están obligados los diáconos a aprobar todo lo que el pastor quiere hacer? Bueno, la función de los diáconos en la iglesia es ser coequiperos con el pastor. De hecho, que el presidente de la junta local es el pastor. Pero eso no es igual a que los diáconos tengan que hacer todo lo que el pastor diga. El pastor, como presidente de la junta, puede llevar una propuesta y la deben de analizar todos los miembros de la junta y fijar posturas diferentes. Si llegan al acuerdo de que definitivamente es beneficiosa para la comunidad, pues vaya, hay que hacerlo. Pero si se llegan a presentar discrepancias en la discusión del tema que se propone y no existe un consenso, debe de llevarse a votación. Y esa votación se puede hacer de dos maneras: a través de balota secreta o a través del voto visible. Y la mayoría será la que gane y en consecuencia aquellos que entre comillas se llaman perdedores deben de ser lo suficientemente leales, incluyendo al pastor, para decir: la junta aprobó tal proyecto. Lo mismo que si en el grupo que aprobó está el pastor y algo así, el tesorero no está de acuerdo, él, por actitud de lealtad, debe de aprobar, así él no haya estado de acuerdo, pues mayoría dio el voto favorable. Creo que así es como funciona la obra de Dios. Yo, en la iglesia donde soy pastor, hay diáconos y toda decisión que afecte la comunidad, yo informo. Y le digo al diaconado, ¿ustedes qué opinan? Si están de acuerdo, me dicen que sí. Si no están de acuerdo, me dicen que no. Y si hoy o mañana se da que mayoría dice que no, así sea yo el pastor, voy a aceptar que la mayoría gana.
Pastor, y si se da cuenta que en la congregación los diáconos no están de acuerdo con el pastor, ¿qué debe hacer el pastor? Debe de ganarlos y, entre otras cosas, el pastor tiene una oportunidad muy interesante y es que los días corren y diciembre llega. Entonces, antes de que termine el año... Ay, no, hermano Carlitos. No, es que aquí tenemos que hacer las cosas como son. Sonó muy chévere, el tiempo corre y diciembre llega. Claro, y los comités, como los diáconos, se nombran por un año. Así es. Entonces yo como pastor de la iglesia no voy a tener una persona dentro de la junta local que en vez de ayudarme a empujar el carro, le mete obstáculos. No, si yo veo que en los diáconos hay diáconos que se oponen al proyecto de desarrollo de la obra sin justa causa, yo no puedo seguir trabajando con él. El reglamento interno me autoriza para que cuando el diácono no cumpla con su deber o se convierta en un obstáculo, pues decirle, hermano, gracias por su servicio y bueno, se ocupará en otra cosa, menos en el diaconado. Porque es que el diaconado es el equipo de trabajo del pastor. Y la Biblia dice, podrán andar todos juntos y no estuvieran de acuerdo. No pueden. Yo necesito gente en el diaconado que los proyectos que se busquen y que haya un consenso con la mayoría, los saquemos adelante. Y bueno, sea la ocasión, pastor, para hacer comentarios como, alguna vez fui a una iglesia y me encontré un diácono que todo lo que yo iba a hacer le ponía obstáculo. Todos estaban de acuerdo, pero él siempre le veía un reparo. Pues un día lo he sentado y le he dicho, bueno, ¿vamos a marchar juntos o aquí no podemos trabajar así? Y entonces llegó diciembre y ya. Es que el pastor es la autoridad en la iglesia. Así es. Y como autoridad del reglamento interno lo autoriza para separar un miembro de la junta local o de cualquier comité si su comportamiento riñe con la comunión y el buen desarrollo de la obra de Dios. Amén. Amén. Va la hermana Mercedes, ¿cierto? Hermano Carlos, está bien que en una iglesia, para un trabajo de escuela dominical con los niños, se simbolice el espíritu de paz con una paloma. Pues la gente trae esas figuras que son en las últimas 2 o 3 décadas en Colombia, es la figura de la paz, pero que realmente no hay paz sino tas, que es lo que hay hoy, violencia por toda parte. La Biblia dice que no hay paz para los malos. Vale. Pero, sí, iba a decir algo. Sí, que eso es lo que se denomina un lenguaje simbólico y hay que entenderlo así como usted lo acaba de decir. En Colombia, desde un tiempo, se ha simbolizado de ese modo. Ese modo. Pero realmente la paz en la Biblia no aparece bajo esa figura, sino más bien como el fruto del Espíritu. Así es. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero no aparece figura alguna. Es el resultado de los manejos políticos donde los señores enemigos de la paz utilizan figuras para generar violencia, que es lo que ha pasado en Colombia. Hermano Carlos, aquí nos hacen una pregunta. Dice, ¿me podrían por favor ayudar? ¿Cómo puedo explicar Proverbios 34? Proverbios 34. Estoy bregándome a acordar del versículo porque yo tengo una dificultad y es que no he podido aprender la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a leer el texto. ¿Qué nos quedará el resto, hermano Carlos? ¿Ah? ¿Qué nos No, quedará pues simplemente leer la palabra. Eso es lo que hay que hacer. Proverbios 34 que dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Sí estoy leyendo eso. Sí, señor. ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?
¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? No entiendo la pregunta. O sea, que la pregunta que nos hacen, hermano Carlos, es tal cual así dice. ¿Me podrían por favor ayudar? ¿Cómo puedo explicar Proverbios 34? Les agradezco su respuesta. Dios Bueno, les lo bendiga. que pasa es que el pasaje que la persona cita tiene muchos puntos de los cuales tratar. Pero a grandes rasgos lo que está mostrando es el señorío de Dios. Sí, la soberanía de Dios, donde muestra que Él tiene el control de todo. Ujú. Entonces, por un lado, podríamos hablar que está mostrando el señorío de Dios. Ahora, si Él va al último renglón, que dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si esa es la pregunta, entonces yo le diría que Dios, en la condición de Dios, fue el impronunciable. Pero en la condición de hijo, tiene un nombre que se llama Jesús. Que los diferentes sectores de la Biblia, en la medida que el idioma ha ido evolucionando y los expertos han ido encontrando sentido en el nombre del impronunciable, entonces fueron ubicándose en vocales para darle sentido al nombre del impronunciable, que duró 1300 años, donde el pueblo hebreo no se atrevió a mencionarlo, todo porque la ley de Moisés decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces utilizaron otros nombres. Pero que ya en el correr del tiempo, al incluir vocales, aparece, dependiendo del idioma, el nombre. Entonces, unos le llaman Yahvé, otros Jehová. Pero que cuando se habla del nombre de Dios en la condición de hijo, se llama Jesús. Así está escrito en el capítulo 1, el versículo 22 del libro o Evangelio según San Mateo. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y explica la razón. Amén. El primero que tuvo esa revelación fue el ángel. Después, José. Y luego María. Y ahora los que por la gracia del Señor entendemos el Evangelio. Si quieres saber cuál es el nombre del que tiene el control, se llama Jesús. San Juan, capítulo 1. En él estaba la vida era la luz de los hombres, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por Jesús. Y ese es un argumento contundente. Creo que de algún modo seguimos observando que existen pues dudas sanas, creo yo. Perdona, hermano Ezequiel, regálame un poquito de agua. Dudas sanas, pero que evidencian de algún modo que la comprensión total de la doctrina de la unicidad no es tan plena como uno esperaría, en relación con que el uso del término hijo o el término padre le sigue generando algunas inconsistencias a algunos. Y yo creo que es sano la posición de cuestionar, pero hablo de que deberíamos ahondar un poco para entender que el uso del término hijo, el uso del término padre, no echa abajo nuestra creencia acerca de la doctrina de la unicidad, sino que le da sustento a esa revelación de Dios. En ese proceso. Es que para explicar la unicidad de Dios, hay que mirarlo desde las diferentes expresiones relacionadas a Él. Entonces, si Merceditas viene a mí como esposo, yo le hablo como esposo. Pero si viene como oveja, yo le hablo como pastor. ¿Cierto? Y si ella viene a mí buscando una explicación, yo le hablo como maestro. Y si viene buscando una orientación para el trabajo evangelístico, yo le hablo como un evangelista. Sí, así es. Pero es Carlos en diferentes funciones. Entonces, no se puede confundir los diferentes oficios de Jesús con personas, que es lo que ha afectado a la humanidad. Entonces, una cosa es el oficio de Jesús como hijo,
Otra cosa es el oficio de Jesús como padre. Y otra cosa es el oficio de Jesús como miembro de una familia. Y otra cosa es el oficio de Jesús como espíritu. Y otra como abogado. Y otra como juez. Y otra como sacerdote. Y otra como cordero. Es que Él es multifacético. ¿Está claro? En razón a eso es que a veces se generan confusiones porque la gente confunde oficios con personas. Pero yo soy pastor, soy padre, soy hijo, soy esposo, soy sobrino, soy cuñado, soy yerno, soy suegro, soy cantante, soy compositor, soy teólogo. Pero mi nombre es Carlos. Una persona con todos esos oficios. Así es Dios. Es el alfa, el omega, es el primero, es el último, es el rey, es el siervo, es el cordero, es el sacerdote, es el abogado, es el juez, es el hijo, es el padre, pero su nombre es Jesús. Amén. Pastor, ¿a qué se refirió el apóstol Pablo cuando preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Bueno, es muy interesante la pregunta porque en el pensamiento de Pablo estaba lo que ya Jesús había dicho en San Marcos capítulo 16. Capítulo 16 de San Marcos da una enseñanza muy importante que va más allá de lo que la gente lee. ¿Sí? Escuche. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y una vez que cree y es bautizado, entonces aparecen los efectos de ese creer, que es 1, salvo, y 2, resultados que se hacen visibles a través de las diferentes expresiones del Espíritu Santo, como son las 5 que aparecen ahí, todos los que aparecen en Romanos 12, todos los que aparecen en Primera de Corintios 12, y además la forma como tienen sentido según Primera de Corintios 13 y la manera como se deben de desarrollar según Primera de Corintios capítulo 14. Entonces, para Pablo estaba claro que cuando una persona creía el Evangelio, ya el Espíritu Santo era una realidad en la persona. De no ser así, él no hubiese preguntado, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? A mí me dice el texto que en el pensamiento de Pablo estaba que cuando una persona creía el Evangelio, no podía hacerlo por su propia cuenta. Tenía la iluminación del Espíritu Santo. En consecuencia, recibía el Espíritu Santo, el cual debía de dar unos resultados que se llaman echar fuera demonios, que se llama hablar nuevas lenguas, que se llama tomar en las manos serpientes, beber cosas mortíferas, autoridad sobre los endemoniados, autoridad sobre las enfermedades y todo lo que menciona Pablo en la carta a los Romanos, en la carta a los Corintios y en la carta a los Efesios, donde uno encuentra una diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de resultados, y me encanta cómo concluye el pasaje. Todo es hecho, dado por el mismo Espíritu. Pastor, pero es que en esto yo he escuchado tanto debate hablando acerca del Espíritu Santo, de hablar en lenguas. Pero el fenómeno se da porque nosotros nos pasa lo que le pasó a 2 iglesias en el primer siglo. A la iglesia de Corinto le pasó que la única filosofía del Espíritu Santo en ellos eran las lenguas. A la iglesia de Tesalónica era la profecía. Entonces resulta que se dejaban los demás dones porque carecían de importancia según la coyuntura que estaba viviendo la iglesia. Y eso es lo que lleva a Pablo
en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios a explicarle a los corintios que las lenguas son un don del Espíritu Santo que además es maravilloso. Pero les dice en el capítulo 14, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué dice él sobre todo? Porque ellos se habían entregado al ejercicio del don de lenguas. En la iglesia de Tesalónica sucedió lo contrario. Se entregaron fue al ejercicio del don de profecía. Y resulta que en ese extremo se filtraron profecías no acordes a los postulados bíblicos ni al mensaje en sí de Jesús, y lleva a la iglesia a tomar una decisión: no más Espíritu Santo, no más profecía. A lo que Pablo les dice: venga, no lleven las cosas al extremo, porque ustedes no pueden apagar al Espíritu Santo, es el motor de la iglesia. No pueden menospreciar la profecía, porque es el medio a través del cual Dios está formando la iglesia. Pues para ese tiempo no existía una hoja de ruta como la que tenemos hoy, que se llama la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que recomienda Pablo? Escuchen todas las profecías que salen, examínenlas y miren cuáles se ajustan a la enseñanza de Jesús y a la enseñanza de los apóstoles y cuáles no. Las que no se ajustan a las enseñanzas de Jesús y a las enseñanzas apostólicas, descártelas. Pero las que se ajusten, apruébenlas, valórenlas, vívanlas. Por eso le dije que a veces a los cristianos se nos presenta el problema de los extremos. Entonces, aquí es bueno que los creyentes entiendan que es tan importante hablar en lenguas como profetizar, o como interpretar, o como palabra de sabiduría, o palabra de ciencia, o dones de sanidades, o don de hacer milagros. El problema es que a veces los cristianos nos dejamos de disfrutar el conjunto de los dones por darle prelación a un solo don, y que ya la Biblia lo enseña, que cuando la iglesia de Corinto se entregó por completo a las lenguas, Pablo sale a explicarles que hay otro don muy importante, que es el de profecía. Y cuando la iglesia de Tesalónica se entregó solo a la profecía, a tal estado que se presenta una discusión muy importante, de tal magnitud que toman la decisión de no más Espíritu Santo en la iglesia. Entonces Pablo dice: un momento, ese es otro extremo. No manejen extremos. No lo apaguen, porque es la vida. No menosprecien la profecía. Examínenla y retengan lo bueno. Entonces, todo extremo es malo. Amén. Hermano Carlos, mire, nos preguntan acá, dice: tengo una compañía con mi hermana y vendimos una vaca, y ella sacó lo del diezmo y repartimos el resto. De lo que me tocó a mí, ¿tengo que sacar el diezmo otra vez? No, porque ya diezmaron. Era una compañía y la diezmaron ya. A cada uno le correspondió lo que le correspondió. Amén. Pastor, una hermana, pues dice acá una pregunta. Una hermana me pide el favor de que haga esta pregunta. ¿Es yugo desigual fijarme en un hermano menor 27 años que ella? O sea, el hermano, ella es mayor 27 años. ¿Él es mayor o ella? Ella. Así dice. No, pues que no se preocupe, que cuando salga a la calle le dirán: cuídeme el muchacho. No, ese es un problema muy grande. Siempre. Siempre. Debe de ser mínimo tener igual. En el momento no. Dicen que no y que no, pero después... En el momento, claro, es que la experiencia como pastor, el Mercedita sabe que por más de 40 años hemos atendido gente. Y hay parejas que ella es mayor que él y ahí van, pero ella ¿cómo vive?
Acomplejada todo el tiempo. y de una inseguridad Y impresionante exacto. Y debido a eso que todo el hace la tiempo, vida, sí, sí. como dicen por ahí, Sí. invivible, porque miren derredor y tiene ciertamente competencia. Y entonces, pues le afecta a tal estado que inclusive puede llegar a dañar la relación de tal forma que se puede dañar el Sí. matrimonio. Ujú. Nosotros conocemos casos de eso. Yo le recomendaría a la hermana que por mucho que le llame la atención el hermano, hombre, entienda que, a ver, no es un yugo desigual porque si tienen a Dios, pero sí hay una edad que realmente sí los puede afectar. Sí los puede afectar. No, es que con toda Ahora, seguridad. cuando el Con hombre toda es mayor que la... Porque si el otro es hermana Mercedes. Cuando el hombre es mayor que la mujer, pues no he visto mucho problema. Porque la mujer tiene una particularidad. Pero poquita diferencia. Ah, sí. No, pero la mujer tiene una particularidad y es que por filosofía de vida, ella Envejece más rápido. no tanto eso, sino que existe en su mente la sujeción. ¿Ya? Entonces para ella no va a ser mucho problema. Pero cuando el hombre es menor que ella, ahí sí hay problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera la mujer envejece, excepto Merceditas y yo, más. No, porque es que yo a la de Merceditas me veo un viejito ya. Sí, hay que El hermano Darwin reconocer. me contagió. Uy, qué pena. Pero hermano Carlos, sí. No, es Siga, verdad. Siga, pastor, siga, siga. O Siga, sí, pastor. o sí es verdad. Eso es No. verdad. ¿Cierto es que no? Bueno, entonces Neta. es muy importante que las personas escojan acorde a su edad, Hermano Carlos, para pero- que no le digan que se casó con el abuelo a ella, o a él le digan, por favor, dígale a su mamá que me lo cuide, Ay, que yo he visto sí. todos esos casos como pastor en todo este Y tiempo. le quería eso, ampliando la pregunta, en los casos que usted ha visto, ¿se convierte en un problema la diferencia de edad? Definitivo. Siempre ha sido un problema. Definitivo. En el momento no, mientras se En casan el en los momento no. primeros años. Pero Nosotros después es terrible. hicimos una ceremonia a una pareja, no sé si Mercedita recordará, que el hermano tenía 38 años y ella tenía 68. Y aunque se buscó por todos los medios evitarlo, es decir, orientar al hermano, no, él, en el momento él piensa que está tomando el cielo con las manos, pero un hombre de 38 años con una mujer de más de 60, pues hombre, eso es, no es que sea un yugo desigual en el sentido bíblico, sino más bien en la realidad de la vida en el campo humano. Pero también es muy desigual un hombre de 50 años con una muchacha de 25. Sí, también. No. Ella debería Ya le tocó escoger- cuidarlo a él, del abuelito. Exacto. Porque Todo Todo extremo. extremo, todo Todo extremo. extremo. Ahora, dicen que para la edad no existe. Para el amor no para el hay. amor no existe edad. Pero pues, eso es muy relativo. Yo le recomendaría que se lleven, que él le lleve, así sea un día a ella, pero que sea mayorcito que ella. amén, pastor. Hermano Carlos, nos preguntan acá, ampliando en relación con otros temas, dice, Pastor Hoyos, ¿me puede ayudar explicándome Primera de Juan 5, 6, 7 y 8? Mire que es una pregunta muy importante porque habla de 3 son los que dan testimonio en el cielo y luego 3 son los que dan testimonio en la tierra. Es muy importante aclararle a quien tiene la inquietud que si usted mira la versión de Félix Torres Amat o la versión Nácar Colunga, encuentra una nota marginal que dice: este texto no aparece en los códices más antiguos, ni fue reconocido por los padres de la iglesia. Vino por vía exegética. Ahí es donde yo he dicho que es muy importante que adquieran la información a través de un libro que llama Breve Historia del Texto Bíblico, donde aparecen los textos compuestos, los textos que vinieron por vía exegética, ¿ya? Los textos repetidos. Es muy interesante el pequeño libro.
O que también lean ese libro que llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Que se lo hemos enviado, ¿no? Sí, y que hay gente que lo pide. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Hay algunos textos en la Biblia que los editores colocaron una nota marginal y luego otro 50, 100, 200 años después, mirando la nota marginal, le pareció importante incluirlo no como nota, sino como texto. Y entonces ese pasaje del cual el hermano habla, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y los 3 son uno, vino por vía exegética. Y no lo digo sesgado pensando en el pensamiento pentecostal, sino en un argumento literario e histórico. Amén. Hermano Carlos, los músicos de nuestra organización o nuestra congregación pueden ir a ministrar a otra denominación u organización. Si en la iglesia donde yo soy pastor hay ministros de música que van a otra organización a ministrar, aquí no podrán administrar. ¿Está claro? No podrán. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué? Explíquenos. Bueno, porque eso es como si aquí vinieran de la iglesia, yo qué sé, presbiteriana, bautista, adventista, católica, y yo les cediera el espacio del culto para que ellos ministren alabanza. Eso no cabe. No está bien, no está bien. No, es que no se puede. No es que no está bien, es que no se puede. Si un miembro de la iglesia del Boyacá Real es ministro de música y se va para la iglesia X, Y o Z, Exacto. que no es de nuestra organización, a administrar allá música, él no podrá ejercer acá. Exacto. Puede asistir como miembro, pero no podrá administrar música dentro de la iglesia. Y no lo podrá hacer ni aquí ni en ninguna iglesia pentecostal unida. Porque yo, como pastor, emitiría un comunicado al distrito y básicamente al director distrital y al director nacional, haciendo ver la incoherencia de tal ministro, y entonces le despojarían de su credencial, Exacto. le quitarían ese ministerio. Amén. Pastor, el versículo que dice que el que no naciere de agua y espíritu no entrará en el reino de los cielos, que es Hechos 2:38. ¿Los 2 se toman en cuenta para ser salvos? No es Hechos 2:38, es San Juan capítulo 3. Ahí dice Hechos No, yo 2:38. le entiendo. Yo leo como... No, tranquila, yo la entiendo. San Juan 3 es un diálogo que hay entre Jesús y Nicodemo. Así es. Vino a Jesús un hombre llamado Nicodemo. Este le visitó de noche para decirle: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales y milagros que tú haces si no está Dios con él. Jesús le da una respuesta interesante. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Punto seguido, Nicodemo le responde: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre nacer por segunda vez? ¿Puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Entonces, es muy importante que las personas entiendan que ese nuevo nacimiento está enmarcado por el cambio de vida, por el giro de 180 grados que da el individuo cuando tiene un encuentro personal con Dios. Jesús no hablaba de algo humano, Jesús hablaba de algo espiritual. Saulo de Tarso era un perseguidor, pero en el momento que tiene un encuentro con Jesús, da un giro de 180 grados y se vuelve predicador del evangelio. Entonces, nacer del agua y del espíritu es nacer a una vida nueva por la regeneración hecha por la palabra. Amén. ¿Está claro?
Cuando las personas escuchan el Evangelio, el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio. En el momento que llega a las aguas bautismales, está confirmando la obra que ya Dios ha hecho en él. Por eso en la iglesia no se bautiza a nadie para que deje de pecar, sino porque ya se ha dado el cambio transformador en su vida por el Espíritu Santo. El bautismo en el agua es la aspiración de una buena conciencia. En otras palabras, Dios me lo demanda, yo lo hago y estoy en paz con Dios. Es más o menos lo que quiere decir el texto. Mano Carlos, fíjese esta pregunta, dice, Dios lo bendiga. ¿Puedo tener una relación, la pregunta no la hace una mujer, ¿puedo tener una relación con un joven que lleva poco de ser bautizado y se apartó y está nuevamente, me imagino que asistiendo a la iglesia, porque los dos estamos en una relación? ¿Qué puedo hacer? Yo quiero agradar a Dios. Si puede, claro que sí. El asunto es debido. Y es muy importante que la personita que tiene la inquietud comprenda algunas cosas. Si una persona inicia la vida cristiana y luego se aparta y ahora le resulta quién le hace ojitos y en razón a eso vuelve, pues debe de tener en cuenta que es muy posible que si Dios no ha hecho la obra real en ese individuo, se cumple en ella el dicho de mis viejos: después de pájaro cogido, palo con el nido. Después de que se case con él volverá a sus antiguas costumbres. Estoy haciendo la salvedad, a menos que sí tendría que esperar que de verdad dé frutos. Sería muy recomendable, uno, que no tenga una relación ya con él. Exacto. Sino que, venga, vamos a tener una amistad porque es parte de la vida cristiana. Pero no una relación con proyección tan importante como es la de pensar en un futuro matrimonio. Amén. Espere, no corra, no hay afán. ¿Para qué correr tanto cuando el matrimonio es para toda la vida? No corra. A veces de las carreras no queda sino el cansancio. Sigamos. Amén. Pastor, ¿cómo tener un encuentro con Dios? Bueno, los encuentros con Dios se dan dependiendo de mi disposición. Y para ello hay una palabra inmersa allí que se llama renunciar. ¿Sí? Renunciar. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, Dios salva, pero usted tiene que renunciar. Entonces, para usted tener un encuentro personal con Dios, necesita entender quién es Él, quién soy yo, qué me demanda y qué tengo que hacer. Cuando yo entiendo eso y decido, entonces puedo tener un encuentro personal con Dios. Sigamos. Mano Carlos, mire, aquí hay una pregunta que se me había pasado y quiero hacerla porque pues, fue de las primeras. Dice, hermano Carlos, ¿puede una persona recibir el bautismo del Espíritu Santo bajo la señal de hablar en otras lenguas, solo en casa, nadie le vio, pero que actualmente ya sirve en el servicio del altar, pero han pasado 2 años y nunca se le ha visto hablar en lenguas en público? Lo que pasa es que a veces en las iglesias hay una cantidad de jueces, ¿sí? Que están juzgando la vida del otro. Sí. Cuando la vida devocional del individuo es privada. Es muy personal. Es muy personal. Y hay un escrito que le confirma, o que quiero compartirlo y ustedes analizan. ¿Quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? ¿Y quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Amén. No es que Darwin diga que soy yo el que tengo que saber si soy lleno del Espíritu Santo o no. Conozco casos
inclusive conozco un pastor que tuvo la experiencia de hablar en lenguas estando dormido. ¿Ya? Él, el otro día dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el pensamiento de la tradición, hablando en nuevas lenguas. Y sus frutos avalaron lo que él decía, porque es que la mejor manera de saber si una persona es llena del Espíritu Santo no es porque los demás digan que hablo en lenguas, Pastor, sino es que eso por sí, el resultado del individuo. los frutos. Por eso dije con anterioridad, hay una cantidad de jueces que están cazando Y para eso se ha después, explicado mucho, y pastor. eso no tiene por qué ser así. Nadie conoce al hombre sino el espíritu del hombre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Quién conoce más si tiene el Espíritu Santo que el individuo? Al final, él ha de experimentar esos cambios transformadores y ha de aflorar en él las diferentes expresiones del Espíritu Santo, como es el fruto, como son los dones, como son los ministerios y como son los resultados. ¿Está claro? Entonces, es bueno que la gente entienda eso. No confunda el don de lenguas con una señal para el creyente, porque bíblicamente las lenguas son por señal a los incrédulos. Primera de Corintios 14, 22. Y Hechos capítulo 2. Esos pasajes a usted le enseñan que Dios utilizó el don de lenguas para evangelizar a los que no hablaban el idioma de los creyentes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les dio el don de lenguas y en la lengua de los que habían venido al Pentecostés les predicó el evangelio. ¿Está claro? Hay creyentes que en un momento dado Dios les da ese privilegio de hablar nuevas lenguas. Yo he hablado en lenguas más que muchos, pero es bueno que la gente entienda que una cosa es el don de lenguas y otra cosa es el ser lleno del Espíritu Santo. Porque el ser lleno del Espíritu Santo implica una diversidad de manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente, como son lenguas, profecía, ministerios, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de sanidades, don de hacer milagros. Es que el regalo de Dios es tan grande, Amén, amén. que desafortunadamente muchos lo limitamos a una sola cosa. Amén. Pastor, hay una simpatizante de edad avanzada. Los médicos le dieron unos días de vida, ya hace 3 años. En ocasiones su salud se complica. Desea bautizarse, ya que ella manifiesta en cualquier momento que puede morir. Pero su compañero no se quiere casar. Pero el deseo de ella es bautizarse. En este caso, ¿qué se haría, pastor, si llegase a fallecer y no se bautiza? Ella pide a gritos el bautismo. Bueno, entonces ella tiene que elegir entre su compañero y su salvación. Tiene que Si a ella le parece más importante su compañero con su salvación, pues ya lleva 3 años en ese estado. Si se pierde no es porque Dios no le dio la oportunidad, es porque ella no la ha aprovechado. ¿Verdad? Sí, señor. Quiero contarles una anécdota de la vida real, yo la viví. Una pareja se viene desde un lugar distante, me llaman, yo hablo con ellos, oro por ellos, pero no son casados. Le digo que si quiere bautizarse ya debe de separarse. El asunto es que 3 meses después me llaman que ahora sí quiere bautizarse, pero no me dejan ingresar al hospital, no le dejan salir del hospital. Entonces, ¿cómo hago para bautizarla? La señora se murió. ¿Cree usted que no tuvo oportunidad? Sí, claro. Toda la vida la tuvo. Y tuvo 3 meses. Y solo cuando ya se iba a morir, entonces dijo, ahora sí dejo a este tipo.
porque el tipo nunca quiso casarse con ella. Entonces, eso le puede estar pasando a esta dama. No, usted tiene que tomar una decisión. ¿Se salva o se condena? Usted sabe que si recibe a Jesucristo y se bautiza, es salva. Pero si ama más a su hombre que a su Dios y su salvación, ahí sí no hay nada que hacer. Después no diga que se perdió porque no tuvo oportunidad. Hermano Carlos, está esto pero Aquí firme, llego. hermano. Hermano Carlos, fíjese que nos hacen aquí una pregunta interesante. Oiga, pero estoy feliz. ¿Cómo está la gente de Conectar? ¡Qué bendición! Dice, los muchachos en la iglesia muchas veces hacen sus cosas. En la congregación que asisto, el pastor y los diáconos los reprenden como si estuviesen endemoniados. Hay que darle un curso de fenómenos religiosos al pastor y entender a los muchachos en sus locuras. Venga, ¿quién de muchacho no cometió locuras? Yo fui criado del campo a la casa, de la casa al culto, del culto a la casa, de la casa al campo. Así fui criado yo. Yo no aprendí a tirar un trompo ni a montar en bicicleta. ¿Ya? Porque todo fue trabajo. Sin embargo, yo cometí locuras. Ahora los muchachos de hoy, con todas las posibilidades que tienen, ellos cometerán locuras. El que no puede equivocarse es el pastor porque ya está viejo. Sí. El muchacho se equivoca y tiene tiempo de reparar su problema. El que no puede equivocar es el pastor. Porque el pastor ya está viejo y si se equivoca no le queda tiempo. ¿Usted cree que David no cometió muchas locuras en su juventud? Y solo se le cuenta el problema cuando estuvo viejo. Porque cuando los muchachos en el proceso de su desarrollo se equivocan, ellos tienen tiempo para corregirse. Ay del viejo que no se equivoque. Y no Ya está no bien alcanza. avergonzarlos delante de Y la no está congregación. bien. No está bien. Yo he visto muchachos que cometen errores. Como son personas inteligentes, entonces yo me siento con ellos, les genero conciencia y busco que ellos se corrijan, porque ese es el deber del pastor. ¿Está claro? Pero yo no debo escandalizarme por las locuras de los muchachos, buscar la manera de ayudarlos, porque Amén. al final son el hoy y el mañana de la iglesia. Yo he contado que la vez Usted era travieso. que en mi congregación iban a hacer un cambio de legado, entonces sonaba de fondo esa canción, Enciende una luz, y los diáconos nos pasaban a nosotros. Bueno, esa era la idea, ¿no? Que nos pasaran a los adolescentes Porque iban unas antorchas. Claro. Y un diácono dijo, esos son causas perdidas todos. Y Imagínate. y no nos dejaron participar. Y es Qué muy posible, pecado. quiera Dios que no sea así, que hoy esa persona no sea ni cristiano. Y el que podía Y no los dejaron reemplazar, pasar. No. esa es la equivocación. Qué pecado. Esa es una Sí. equivocación. Entonces nos dijeron a mí y a dos amigos, uno es hoy diácono de la iglesia donde yo crecí y el otro es el líder de DECOM Y el otro es pastor. y el otro es pastor. Y Entonces, nos mire dijeron la eso. visión tan equivocada que a veces se tiene. Yo fui a una iglesia a ser pastor y había un muchacho que nadie daba nada por él. Mercedita recuerda. No vamos a mencionar el nombre. Ah, sí, sí, del que... Sí, sí, señor. Y la gente no estaba de acuerdo en que yo le diera esa posibilidad. Pues yo entendía que el muchacho tenía un gran potencial y que las locuras del muchacho, ahí es que tratar de regularlo. Cuando iba conmigo en el vehículo, él salía con unos disparates y yo, pues buscaba por todo lo demás decirle, vea, no corra tanto, es más despacio, pare, porque se salía. Hoy en día es un excelente ministro del Evangelio, un hombre usado por Dios, que es reconocido en todo el país. Entonces, hombre, recuerde, si usted es viejo, mucho cuidado si usted está viejo, porque sus errores son prácticamente irreparables. Pero cuando el muchacho se equivoca, tiene tiempo. Hermano Ezequiel, por aquí lo necesitan.
Sigamos. Es que desde Canadá están pidiendo mi número telefónico. ¿Tú lo sabes? Entonces, mándalo, si no hay problema. Pastor, ¿qué diferencia hay? Han hecho esta pregunta varias veces. Entre el temor de Dios y el temor a Dios. Bueno, pues eso depende de cómo lo mire la gente. Si yo temo a Dios, debo de mirar de qué manera es. Porque yo puedo tener temor de Dios de miedo, ¿cierto? Me va a caer una estrella, me va a mirar y me va a destruir, me va a enviar un castigo. Eso es una cosa. Otra cosa es que el temor sea reverencial y en consecuencia me lleve a no fallarle a Dios. Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor. La persona que es temerosa a Dios lo reverencia, lo respeta, ¿sí? Deja de hacer lo malo no por miedo, sino por gratitud, por respeto. El que teme a Dios, hablando de del otro planteamiento, es muy importante que mire por qué le teme. Yo estuve en una crisis muy grande en un lugar y recuerdo que la gente se arrepentían 200, 300 personas diarias. Temor de Dios. Temor que Dios los castiga. Exactamente. Pero ese temor era de miedo. Cuando la tierra tiembla, ¿quién no le tiene miedo a Dios? Pero después de que la tierra tiembla y todo vuelve a la normalidad, la gente vuelve a sus prácticas. ¿Dónde está el temor? No, es que es temor de miedo. Aquí el objetivo es que usted aprenda a temer a Dios desde el concepto de reverencia, respeto, gratitud, admiración. Y en razón a ello, actúe. ¿Está claro? Amén, amén. Pastor. Sigamos. Mano Carlos dice, fui a un culto de nuestra iglesia y el pastor habló sobre el ayuno. Me sorprendió porque dice que ayunar no es necesario, que no tiene sentido aguantar hambre. Quisiera su opinión, muchas gracias. Isaías capítulo 58 le explica a usted cuál es el verdadero ayuno. El ayuno dentro del cristianismo fue, es y será una parte, no el todo. Una vez se le acercaron a Jesús los discípulos de los fariseos y los de Juan para cuestionar el comportamiento de los apóstoles que no ayunaban. Jesús les dijo, ¿pueden estar de luto los que están de boda? Pues vendrá el momento cuando se les quitará el novio y entonces ellos ayunarán. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Mientras yo estoy con ellos, todos lo tienen al alcance. Cuando yo me vaya, ellos se enfrentarán a un mundo sin compañía visible y entonces aprenderán a ayunar. En la Biblia, el ayuno es símbolo de luto. Siempre fue así. La gente ayunó cuando el pueblo de Israel iba a ser borrado de sobre la faz de la tierra en los tiempos de Amán, donde Esther y Mardoqueo, a causa del momento, entienden que hay que humillarnos delante de Dios como una expresión de luto por la tragedia que se avecina. Las personas que ayunan deben de saber por qué ayunan, porque hay un problema en la humanidad y yo creo que el pastor va dirigido por eso, por ese lado. Hay gente que ayuna por ayunar, como los fariseos, que ayunaban por ayunar. ¿Está claro? Porque tal día es día de ayuno. Sí, por ejemplo, sí. No tengo nada que hacer hoy, me voy a ayunar. Y resulta que el ayuno debe tener una causa. Un motivo específico. Un motivo específico. ¿Está claro? Sí. Ejemplo, mi mujer está grave y yo estoy muy afligido porque mi mujer está grave. Es la oportunidad de ir a hablar con Dios, de expresar mi luto, mi tristeza, mi dolor por causa de lo que está sucediendo en mi hogar.
no ayunar por ayunar, porque hay gente que hace lo que hacía el pueblo de Israel. Por eso les recomiendo otra vez, Isaías capítulo 58. Ahí establece usted cuál Pastor. es el verdadero ayuno. Pastor, y hay gente que es de, digámoslo así, la verdad, de muy mal testimonio y se lo pasan en la iglesia ayunando. Claro. No hay Sí. resultados, no hay frutos. Por eso es que decimos tanto, por los frutos los conoceréis. Amén. Bueno, ¿podemos otra pregunta? Sí, otra pregunta. Hay muchas, muchas, muchas. ¿A quién dice la Biblia o por qué dice la Biblia que fórzalos a entrar? ¿Cómo así? Hay un versículo en la Biblia que dice que a otros fórzalos a entrar al reino de los cielos. Ah, bueno, está haciendo alusión a la preocupación que debe de tener la persona responsable de un grupo, de una familia, de alguien, y que más allá de informarlo acerca de, debe de preocuparse porque éste se preocupe por su salvación. Pero, Como lo hace Pablo diciendo a Timoteo, ¿cierto? Esfuérzalos. Y como Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Hay creyentes dentro de la comunidad que requieren de ese apoyo permanente pastoral para que perseveren, para que avancen, para que caminen. Hay otros que caminan solos. pastor, ¿y en qué forma un cristiano puede forzar a otros o a una familia? Porque No se debe de mirar bajo el pensamiento común que nosotros manejamos, Eso. obligado, Exacto. sino más bien encauzado, orientado, Eso. persuadido, aconsejado para que no deje el camino. Ni siquiera a nuestros hijos los podemos obligar. Ni siquiera a ellos. Eso. La última. Pastor Darwin. Dice, hasta aquí vamos llega. a terminar aquí con esta. Si el agua es símbolo de vida y el fuego es símbolo de juicio, cuando uno canta manda fuego, ¿eso quiere decir que caiga en condenación? Eso es un pensamiento que se mueve por ahí en las iglesias y se les olvida lo que la Biblia dice. Es que el problema de la gente es que piensa y cree mucho lo que la gente dice y no lo que la Biblia dice. La Biblia compara el poder del Espíritu Santo con lenguas como de fuego. Léalo, Hechos 2. Pablo escribiendo a Timoteo le dice, aviva el fuego Del don de Dios que está en ti. Entonces, ¿qué? Dejen de creer lo que el líder de turno dice y crean como dice la Escritura. El tiempo se fue. Es simbólico esas Claro. llamas de fuego. Claro, y Lo que pasa es que lo del catolicismo, cierto, la gente le ha quedado... claro. No, y hay otros que van al otro extremo. Se van para campamentos, consiguen un viaje de leña, le meten fuego y enseguida es que echen todos los pecados en papel de ahí. Oye, Eso ya es pero eso lo superstición. acostumbran en la iglesia nuestra, Sí, pastor. pero eso es superstición, eso no es cristianismo. En la iglesia nuestra se ha acostumbrado en los campamentos. El- Sí, señor. Eso es superstición. Cuidado, Darwin, cuidado. Cuidado, Darwin, lo vemos haciendo eso. No, es Eso que no es se lo han verdad. enseñado. Es verdad. No, Lo pero que la sí. persona ¿Ha debe visto, de mano, hacer en la Darwin? vida Sí, es lo claro que que la sí. Biblia dice. Ya, Sí, lo sí. que la Biblia Hay que tener dice. mucho cuidado con Hemos eso. ido mezclando muchas cosas de fuera. Y prenden una cantidad. Y todos los No, demás ay, vea. hombres que dándole la vuelta. No, pero es que el tiempo se nos va y ya viene otro caso. Pero la verdad, hay mucho que decir acerca Sí. de todos esos fenómenos que se han ido metiendo en la iglesia, donde se piensa Sí, que si señor. no hay luces multicolores, la bendición no está. Que si el salón no está vestido de negro y la luz apagada, la presencia de Dios. Que si yo voy a una vigilia y no junto una cantidad de piedras y leña y le meto candela y hago una hoguera y quemo los pecados o el pasado. Oye, tonterías. Que Pastor, nada pero tienen que ver con la vida déjeme del decir cristiano. algo, pastor. Que dijeron que el pastor Carlos era muy fanático. Porque no dejaba vestir el salón de negro ni apagar las luces. No, y mientras que sea si- pastor en la iglesia, Pero no espérenme pasará. lo que dijeron. Y que si vieran la bendición tan grande cuando se apaga la luz en la iglesia. Sí, eso se, Imagínese. Entonces es un contrasentido, ¿no? claro, eso se llama juego extraño.
Sí, o sea, decir que Eso es no tiene nada que consecuencia de sentir. apagar las luces que haya bendición, Imagínate. pues eso cambia por completo. Porque no se lo que veían la sino palabra- las manos y que... No. Qué susto Eso es más Dios nos delicado de lo guarde. que la gente... Juego extraño. Acabamos de tener una asamblea de pastores y las directrices del honorable consistorio anciano fueron claras. Los cristianos no tenemos por qué estar pensando de que así es como funciona la obra del Espíritu Santo. Ah, qué bueno que trataron. Eso lo hablaron allá y creo que está grabado.